Ahí sí. Entonces, damos por iniciada esta segunda jornada. Voy a presentar en primer lugar a los participantes que tenemos en el día de hoy y después a los participantes de esta primera mesa. En el día de hoy, día miércoles 21, tendremos al doctor Andrés Sáez de la Universidad de la Frontera y que también con Proyecto Fondesit, y el doctor Daniel Nieto de la Universidad Andrés Bello, ¿bien? Que también con el Proyecto Fondesit muy reciente. Vamos a ver después en la mesa del mediodía, a las 12, quien habla, Paulo Donoso, de la Católica de Valparaíso, y Cecilia Hinojosa, profesora de la Universidad de Chile, y Adolfo Ibáñez, también tesista del programa de doctorado de nuestro Instituto de Historia. Y después, en la tarde, a las 3 de la tarde, tendremos a la doctora Leslie Lagos, también integrante de GEIMA, de la Universidad de Concepción, y con el proyecto Fondesit va también a referirse a sus planteamientos de la era helenística. Termina esa mesa el señor Agustín Vázquez, que también es tesista del programa de doctorado de nuestro instituto, que trabaja en la Universidad antes de ello. Para terminar, a las 6 de la tarde con la clausura, la conferencia de clausura que nos va a brindar, y agradecemos siempre la siempre bienvenida cordialidad del doctor Emiliano Buiz, que es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que nos va a brindar la conferencia de clausura titulada Pasiones en crisis, desgobierno político y corrupciones afectivas en la Atenas clásica. Y con eso terminaremos el día de hoy. Por tanto, doy comienzo a la primera mesa, que está conformada por el doctor Andrés Sáez, con su ponencia Transiciones de Poder en Época Antonina, del 96 al 193 después de Cristo, luces y sombras de una época de oro. Por favor, profesor Sáez. Ya. Voy a estar compartiéndose ahí, así que, bueno, buenos días a todos y todas. Como siempre, obviamente, agradecer esta instancia de encuentro académico, ¿cierto? Como ya mencionaba Paulo, en este caso organizadas por GEIM. Bueno, el tema que voy a presentar yo, voy a aquí a iniciar el cronómetro para ajustarme bien a los tiempos y no pasarme. Tiene por título, ¿cierto?, Transiciones de Poder en Época Antonina, luces y sombras de una época de oro, y se llama así la presentación principalmente porque la época antonina principalmente ha sido visto como una época de oro, una época donde el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión. En definitiva, lo que tradicionalmente uno conoce como las épocas de oro en cualquier otra, digamos, época histórica particular, ¿ya? En este caso del Imperio Romano. Como este workshop tiene, cierto, por tópico, por temática, cierto, gobierno de gobierno, para quien en mi caso se preocupa de estos temas un poco complicados, estudiar una época de oro y buscar fenómenos de gobernabilidad, ingobernabilidad. Pero, cierto, tenemos que entender que la época antonina no es una época tan estable, en primer lugar, como nos hacen ver los historiadores. De hecho, ustedes pueden ver, cierto, dos citas de dos emperadores que se le atribuyen en realidad a dos emperadores romanos, una cita de Domiciano que está, cierto, presente en Suetonio, replicada también después por la Historia Augusta, por tanto, eventualmente una cita popular en la época. Y según Domiciano decía, qué miserable es condición la de los príncipes, no se les da crédito sobre las conspiraciones de sus enemigos hasta que son asesinados. En el fondo, cierto, hablando, cierto, de que existían muchas conspiraciones, pero que ninguna a nosotros como historiadores nos ha parecido tan grave, porque nunca tuvieron éxito, digamos. Solamente las que son, digamos, cuando han habido emperadores asesinados, lo que es algo que en el siglo de los antoninos no ocurre, pero no obstante, sí hay conspiraciones, por tanto ahí viene esa lógica. Y la segunda, una cita que está en la Historia Augusta, claramente historia muy falsa, porque una de las historias más falsas que existe en la Historia Augusta, como ya la mayoría de los que se han dedicado, Chatañol, entre otros, que se han dedicado al análisis de la Historia Augusta, señalan que en la vida de Avidio Casio es la más falsa, pero no obstante hay una frase que, muy parecida a la anterior, atribuida a Marco Aurelio, dice que porque si estás destinado por voluntad divina para el imperio, no podremos darle muerte. Aunque queramos, pues conoce la frase de tu bisabuelo, nadie ha dado muerte a su sucesor, ¿ya? En el fondo, la historia romana ha estado habitualmente, ¿cierto?, relacionada con la muerte de los emperadores como fenómeno de ingobernabilidad. Y como ese fenómeno no ocurre en época antonina, damos
entendido muy largamente, ¿cierto?, de que no existieron fenómenos de ingobernabilidad en el periodo. Muy brevemente, porque en honor al tiempo, también se ha transmitido desde la historiografía, por lo menos hasta mediados del siglo XX, se ha transmitido, ¿cierto?, la idea de que la época antonina es una época de oro. Una primera cita, ¿cierto?, que tenemos de Gibbon, ¿cierto?, para quien el Imperio Romano comprendía la parte, ¿cierto?, más feliz de la tierra y la porción más civilizada de toda la humanidad en aquella época, que era imposible, ¿cierto?, gobernada por buenos emperadores. Esa idea que ya se inicia en el siglo XVIII va trascendiendo por lo menos hasta el siglo XX, hasta mediados del siglo XX. Tenemos, por ejemplo, podríamos citar más, pero yo coloco uno para que más o menos ir estableciendo, ¿cierto?, cuál era el marco historiográfico de relación, ¿no? Víctor Duruy, ¿cierto?, ministro de Educación francés y académico, ¿no?, ¿cierto?, que durante la época antonina el imperio disfrutaba de una paz profunda, ¿cierto?, eran gobernados por el mejor de los padres, ¿cierto?, que Antonino Pío era incluso nombrado como padre del género humano, ¿cierto? Y esa es una imagen muy idealizada que se transmite en los siglos XVIII, XIX en la historiografía del Imperio Romano. Y ya en el siglo XX tampoco faltan, ¿cierto?, personas que se dediquen digamos, a transmitir esta idea. Por ejemplo, Pierre Grimal, un historiador muy conocido por todos nosotros, los que nos dedicamos al mundo romano, ¿cierto?, que él habla que la época antonina la define como un siglo de paz interior y estabilidad, por tanto, obviamente, contrario a cualquier símbolo de ingobernabilidad, y que esa estabilidad se creó gracias a la feliz solución adoptada por Adriano y Antonino, que ya vamos a explicar. Y por último, ¿cierto?, destacar dos autores ya, y aquí empezamos a hablar desde 1970 en adelante, que se han empezado a estudiar en el fondo la época antonina ya como desde otro punto de vista, como por ejemplo, Paul Petit, ¿cierto?, en la famosa ANRW, que ha señalado, ¿cierto?, de que la época antonina es una época de oro, pero en esa época de oro rara vez la historia, digamos, conoce siglos de decadencia, ¿ya? Pero dice en el fondo que la época antonina es una época de contraste. Y sin duda, el trabajo de Michael Grant, ¿cierto?, de Antonines, ¿cierto?, que como dice ahí, ¿cierto?, they represent an age of transition, ¿cierto?, que los antoninos es una época de transición, ¿cierto?, y que al final, ¿cierto?, one of the major turning points, ¿cierto?, uno de los puntos de inflexión más importantes de la historia de la humanidad, dice él, y que al final de ese periodo, a pesar de que el Imperio Romano había alcanzado su máximo periodo de extensión, ¿cierto?, at the end it had experienced the first things of the disaster that were to lead to its collapse, ¿cierto?, que al final del periodo antonino el Imperio Romano había demostrado símbolos de colapso. Por tanto, y por último, solamente mostrar, ¿cierto?, dos libros, uno de Michael Kulikowski y otro de Caniotis, por ejemplo, que el año 138 ponen prácticamente fin o inicio, como quiera verse, ¿cierto?, a una época, al mundo antiguo, al mundo clásico, y también, ¿cierto?, Lane Fox, ¿cierto?, que tiene una teoría muy similar en su libro, ¿cierto?, El mundo clásico, la epopeya de Grecia y Roma. Por tanto, los antoninos, en el fondo, es una época de transición, y como es una época de transición, no es cierto, como menciona Plácido, ¿cierto?, la definición del siglo segundo como una edad de oro depende en parte de la historiografía moderna, algo de lo que acabo de mencionar, y en parte la propaganda de los intelectuales orgánicos de la época, Heliorístides, su discurso a Roma, entre otros. ¿Cierto? Pero hay muchos cambios que suceden en la profundidad de la historia antonina, y por tanto los antoninos son una época de cambio y continuidad. Y en esa época de cambio y continuidad me interesa destacar aquí varios aspectos que tienen que ver en realidad con el famoso, ¿cierto?, este famoso triángulo, ¿no?, que se configura con Augusto en el poder, donde tenemos el ejército romano, donde tenemos el pueblo romano, donde tenemos el Senado, cada uno como un eje de la estabilidad de Roma, ¿cierto?, que cuando uno de ellos genera situaciones de crisis, ¿no?, desestabiliza todo el sistema y genera ingobernabilidad. En la época antonina, el ejemplo más claro de ingobernabilidad que tenemos hacia el pasado, desde quienes viven en la época antonina, ¿no?, es la famosa cita de Tácito, ¿no es cierto?, que en el fondo, cuando se inicia la guerra civil del año 69, ¿cierto?, se revelan los arcanos del imperio. Y eso también significaba un cambio en esas tres esferas de estabilidad de Roma. Por una parte, el ejército ya no era el ejército de Roma o de Italia, sino que era un ejército provincializado, sobre todo. Por ejemplo, Otón y Vitelio provienen de Germania, Galba proviene de Hispania, Vespasiano provendrá, ¿cierto?, de Oriente. Ya el ejército ya no está concentrado cerca de Roma, se ha ido lejos de Italia, más lejos de lo normal o de la primera parte de la dinastía Julio-Claudia. Y aparte,
hay una provincialización, ¿cierto?, del reclutamiento, con hispanos, con galos, ¿cierto?, la famosa tabla de León, entre otros. Por otro lado, el Senado también cambia, sobre todo desde Vespasiano adelante empieza a ingresar gente desde las provincias, ya se cree que en época de Adriano, ¿cierto?, emperador que está al centro, el 46, entre el 46 y el 50% ya provenía de provincias, por tanto también hay un cambio en el origen, estructuración y modos de ver la sociedad del Senado, no es lo mismo que la primera parte. Y por último, ¿cierto?, el pueblo, la plebe, ¿no?, también ha cambiado porque se ha expandido la ciudadanía ya, por lo menos a gran parte de la Galia, a casi toda Hispania. África empezaba un proceso ya de concesión de ciudadanía, lo mismo va a ocurrir en Oriente. Por tanto, este triángulo tradicional había cambiado totalmente, ¿cierto?, a la llegada del emperador Adriano, y Adriano lo va a redefinir, y va a redefinir también una nueva lógica ideológica, perdón, de gobernabilidad, en torno a varios principios. Ahí figuran algunos, en torno a que es una época de felicidad y alegría, que el Imperio Romano también es una época donde hay paz porque existe el principio de adopción, donde se adopta el mejor para gobernar, que en realidad es bien ficticio, algo después va a mover muy breve, por tema del tiempo, porque no es el objetivo del trabajo, donde gobierna el mejor de los gobernantes, ¿cierto? Los Optimus Princeps, Trajano, es una época de seguridad y tranquilidad, es una época de justicia y una época de paz, ¿ya? En el fondo, el ideal de Pax Romana se diversifica, ¿ya? No es el mismo ideal de Pax Romana que tenemos nosotros con Augusto, es otro. Y solamente este gráfico ya lo había mostrado en uno de los conversatorios anteriores que hemos tenido, pero creo que es muy útil presentarlo aquí. Como vemos en el gráfico, ¿no?, estas son acuñaciones con la leyenda Pax y Victoria. Si nos damos cuenta, las leyendas Victoria son las que empiezan a aumentar, asociadas principalmente a temas de política exterior. Ya vamos a ver cómo eso tiene influencia en la gobernabilidad. Y por otro lado, el caso de la paz se mantiene más bajo. Lo que no significa que desaparezca, sino que en el fondo se diversifica su significado y se vuelve más heterogéneo. Ahora, en este sentido, ¿cierto?, entre gobernabilidad e ingobernabilidad como procesos antónimos, ¿cierto?, que se enfrentan en época antonina, tenemos nosotros que hay que entender que entre los años 14 y 96 solamente 2 emperadores terminan sus mandatos, Vespasiano y Tito, ¿cierto?, que mueren, digamos, de modo natural, ¿no? Son 12 años de todo el periodo, digamos, entre en el fondo, entre el 14 y el 96. Ahora, si queremos ser mal pensados y hacerles caso a aquellos que dicen que Livia mató a Augusto, podríamos aumentar el margen todavía. Ahora, del 96 al 192, ningún emperador murió asesinado, pero eso podría significar que no hubieran conjuras y revueltas, y eso vamos a analizarlo, ¿cierto?, en torno a los dos hechos. En época antonina, obviamente. Primero voy a mostrar dos listas muy rápidas, porque lo que me interesa ver es que esto es lo que aparece en las fuentes sobre cuáles son algunos de los procesos que podrían haber generado problemas de gobernabilidad en época antonina, ¿cierto? Dion Casio, que escribe en griego, muchos de ellos los denomina, ¿cierto?, Estasiaso, Estasis, ¿cierto?, Epilbou, Levo, ¿cierto?, entre otros conceptos, ¿no? En el caso de los latinos, por ejemplo, affectate tirannidis, o affectation en imperio, o sedictiones, o rebeles, ¿cierto?, coniurationes, entre otros, ¿ya? Pero los problemas más graves se van a dar con el ascenso de Trajano, perdón, el ascenso de Nerva, ascenso de Trajano, ascenso de Adriano, y durante Marco Aurelio. O sea, sobre todo con Cómodo, como una época final del periodo, pero no nos vamos a entrar ahí. En particular, obviamente, vuelvo atrás y adelante para que se den cuenta que no son pocos los hechos que las fuentes nos relatan, y nos vamos a centrar solamente en dos hechos. Uno, la ascensión de Adriano al poder, la llamada revuelta o problema de los 4 consulares, y por otro lado, ¿cierto?, la revuelta, ¿cierto?, o usurpación de Davidio Casio, que son dos hechos que me voy a centrar para explicar cómo era vista, ¿cierto?, esta famosa cuestión, ¿no?, de la gobernabilidad en el Imperio Romano. Si vemos un mapa, ¿no?, muy rápidamente, ¿no?, si vemos que los círculos están, que lo rojo, que responde a la época de Adriano, y el turquesa, que es Marco Aurelio, si se dan cuenta, están concentrados tanto en ambos casos en Italia y en Oriente, ¿ya? En Occidente no tanto. Ya vamos a explicar por qué. Ahora, solamente para iniciar, hay que entender que el periodo antonino se inicia con un fenómeno de inestabilidad, por más que se quiera ver que Trajano era el mejor de los gobernantes, ¿no? Por ejemplo, una primera cita, en el Panegírico dice que Trajano fue asociado a compartir las penalidades y cuidados, fue adoptado, el mejor, ¿no?
y no te empujaron a aceptar ese puesto los atractivos y alegrías del mismo, sino sus asperezas y durezas. Asumiste la dirección del imperio cuando otros se arrepentían de haberla asumido. ¿Ya? Entonces Trajano, ¿cierto?, como el salvador de la situación por ser un militar, es decir, son los militares los que vienen a poner el orden a Roma, Trajano como un buen militar, ¿cierto? Y para más remate, con el ejército de Germania a sus espaldas, ¿no?, que les permitía, ¿cierto?, conjurar cualquier amenaza. De hecho, Nerva sufre 2 intentonas de golpe de Estado y es Trajano, ¿cierto?, en el fondo el que va a dar un poco de gobernabilidad a su adopción. Va a dejar tranquilo a todo el mundo. Después Trajano, cuando asuma, se va a ver obligado a asesinar a los amotinados que provenían de la Guardia Pretoriana. Y con eso también se inicia un cambio en la Guardia Pretoriana que va a permitir la estabilidad. Y por otro lado, ¿cierto?, otros mencionaban al inicio de época Trajano, me menciona alguien, dice Plinio en sus cartas, que entonces mandaba en Oriente un poderoso y renombrado ejército. Ese alguien es Cornelio Nigrino, que después va a morir prácticamente retirado de la política, lo obligan a retirarse, ¿cierto?, muere en Hispania. Él era de cerca de Valentia, y dicen, había un poderoso y renombrado ejército, ¿cierto?, Orientem Amplissimum Exercitum, y sobre el que circulaban amenazadores rumores, aunque sin confirmar. Nuevamente la inestabilidad, ¿cierto?, presente en los inicios del gobierno de Trajano. Trajano se logra reafirmar, con sus guerras principalmente, hace entrar a mucha gente nueva en el Senado, hispanos como él, muchos de ellos, que participan en sus campañas, y eso permite descomprimir la presión de ingobernabilidad. Hasta que muere. ¿Ya? Y ahí va a suceder el primer episodio, ¿cierto?, que es la llamada crisis de los 4 consulares, ¿no? Y esa crisis de los 4 consulares está marcado por 2 o 3 asuntos. El primero es que cuando muere Trajano, está el famoso mito de Trajano imitador de Alejandro. Una vez ya lo discutimos, me parece que en el primer workshop de Jaime, yo por lo menos no soy muy partidario de la comparación Trajano-Alejandro en este punto, donde dicen que Trajano quería morir sin sucesor para imitar a Alejandro, lo cual es mentira. En el fondo, Trajano no había anunciado un sucesor directo para justamente evitar problemas de gobernabilidad, porque había muchos personajes llamados los capaces, capax imperium o los capaces al imperiorum, que son varios que ustedes están en la lista. Está Adriano, que es el que ven ustedes la foto, ¿cierto?, en carácter sacerdotal, pero hay, las campañas de Trajano van a crear una serie de personajes políticos muy fuertes, con mucha presencia política y héroes de guerra. Lucio Quieto, ¿cierto?, a cargo de los moros. Moro así le decían, no es que yo esté, ¿cierto?, haciendo un comentario discriminador, así aparece en la fuente. Laverio Máximo, exitoso en las guerras de Dacia. Cornelio Palma, el conquistador de Arabia. Serviano con mucho poder y cercano al emperador, supuestamente él le había lo dado por descontado que era un candidato. Máser, ¿cierto?, que era el prefecto de la urbe. Fusco Salinator, que era un pariente. Avidio Negrino, que era otro general exitoso. Craso Frugi, también, que ya había conspirado anteriormente. Horacio Pisco y el mismo Diano. O sea, si nos damos cuenta, Trajano, para evitar darle problemas al sucesor que había elegido, Adriano, y que supuestamente lo elige justo cuando muere, y ahí donde supuestamente Plotina falsifica esa elección, es evita esa decisión. Esa crisis de los 4 consulares, junto con todo ese poder que se generó en ese nuevo grupo, también tiene una ramificación que tiene que ver con la política exterior, que tiene que ver con, seguimos las campañas de Trajano, a pesar de que Trajano ya estaba replegándose, o nos detenemos. ¿Ya? Ese problema emergente y la búsqueda de resolución de ese problema va a generar, porque son problemas emergentes en Britania. De hecho, Adriano después hay una inscripción, la Rey 1051, que dice que Adriano, perdón, diffusis barbaris, ¿cierto? Y provincia recuperata, ¿cierto? Recuperó la provincia, expulsó a los bárbaros, o sea, Britania estaba amenazada totalmente. En Mesopotamia la rebelión ya había hecho asesinar a 2 consulares que gobernaban las provincias que había creado Trajano, y el ejército estaba retirado. En el norte de África, los judíos habían rebelado y Cirenaica había sido arrasada, también con problemas en Alejandría. Y en Dacia estaba ocurriendo lo mismo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, Adriano lo que hace es replegar las fuerzas, y al replegar las fuerzas se entiende que estaba abandonando el legado de Trajano, y con eso, aparte de esos hombres que están ahí. Esta revuelta de los consulares simplemente se acabó con Adriano matándolos a los 4 consulares, que eran Cornelio Palma, Laverio Máximo, Craso Frugi y Avidio Nigrino. Los manda a asesinar el Senado, dicen, otros dicen Adriano, otros dicen el prefecto del pretorio, Atilio Asiano, ¿cierto?, que era prácticamente su tutor, ¿no? Que era su tutor, y ambos de origen de Itálica, ¿no? de la Santiponce, en el actual norte de Serbia.
Entonces, aquí tenemos un hecho de ingobernabilidad o posibilidad de ingobernabilidad en el Imperio Romano que se soluciona, ¿cierto?, con asesinato, digamos. Y de hecho que va a pesar a Trajano, perdón, a Adriano prácticamente durante todo su principado, al punto que casi no lo divinizan, Antonino Pío, su sucesor, el que debe entrar en el juego. ¿Ya? Este es un primer hecho entonces de posibilidad o cómo se manifestaban estas ingobernabilidades asociadas a la política exterior. Y un segundo caso, perdón, y después viene un segundo caso que es el David Ocasio, que tiene que ver que después mostró que todos, esto es algo que dice Marco Aurelio para variar, después mostró que todos los emperadores que habían sido asesinados habían dado motivos para que les dieran la muerte merecidamente, y que ningún emperador bueno había sido vencido o asesinado a la ligera por un tirano. En el fondo, ¿cierto? Nuevamente esta historia romana muy moral, muy moralista, los buenos emperadores viven, los malos emperadores mueren, ¿cierto? Inicia el debate del siguiente proceso, ¿no?, que es la rebelión de Avidio Casio, ya a finales del periodo antonino. Primero hay que entender la rebelión de Avidio Casio va a estar marcada por una serie de conflictos. Primero la guerra en el Rin y el Danubio contra los marcómanos y arcigos, cruenta, con muchas pérdidas, el impacto de la peste negra, el resurgimiento del bandidaje en toda Roma. De hecho, ustedes, para quienes les guste, ¿cierto?, esta famosa la novela de Apuleyo, ¿no?, El asno de oro. Si ustedes se dan cuenta, el bandidaje está presente en toda la novela. Es un ejemplo, hay más. Hay personajes que aparecen que tienen un parangón, por ejemplo, en el Monte Emo, etc. Está la Bética, ¿no?, la provincia también que estaba siendo sacada por los moros. Estaban los Boucoloi, que eran unos pastores en Egipto que también estaban ya, ¿cierto?, rebelando. Para conjurar mucho estos problemas en Oriente, había muerto, recuerden ustedes, Lucio Vero, que es gobernante con Marco Aurelio. Marco Aurelio lo que hace es entregarle el poder a Avidio Casio, un poder en Oriente, el Imperium Maius Oriens, ¿cierto?, para todo Oriente, como un controlador de las provincias desde Capadocia hasta Egipto, con poder para entrar en Egipto, lo que ya era algo muy novedoso, porque recuerden que los senadores no podían entrar en Egipto, y supuestamente en ese instante Avidio Casio aprovecha su poder para convertirse en emperador o establecer un orden nuevo, que es lo que dice Dion Casio. ¿Por qué se generó este gran proceso de ingobernabilidad? Uno, algunos dicen que eran malos entendidos, que Avidio Casio pensó que Marco había muerto y trató de obtener el poder porque Marco no había designado sucesor y como en esa época era todavía no había sido ni siquiera declarado mayor de edad. En segundo lugar, porque el emperador filósofo, lo coloco filósofo porque filosofaba mucho, pero que no tenía mucha competencia en la política exterior romana, en las guerras sobre todo. Fueron más cruentas que las de Trajano, más largas que las de Trajano, con más gastos para el imperio que Trajano, y eso estaba generando un fuerte impacto. Otros hablan del rol de Faustina, que asustada por una eventual muerte de Marco, le pide a Avidio Casio que se case con ella. Y por otro lado, ¿cierto?, las presiones del Oriente Romano. Ahora, vamos a ver nosotros los apoyos y los orígenes de la inestabilidad, es decir, ¿por qué hay inestabilidad en el Imperio Romano, procesos de ingobernabilidad? Y podríamos mencionar al menos 6 puntos, muy brevemente, ¿cierto?, porque para después pasar a las conclusiones. En primer lugar, tenemos las legiones que se habían desplazado desde Oriente y con recluta oriental, lo que ya era muy raro en el Imperio Romano, se habían desplazado hacia el norte, a las guerras marcománicas, y eso estaba generando un impacto muy fuerte en la economía oriental. Por otro lado, Ovidio Casio era de origen, su padre era ecuestre, había sido prefecto de Egipto con Adriano, él era de Siria, de Cyrus, por tanto tenía un ascendiente local. Grupos, también habían senadores opuestos a la política de Marco Aurelio, también habían grupos locales muy contrarios también a Marco Aurelio, los judíos, los cristianos y los griegos. De hecho, en esta época hay un problema entre Marco Aurelio y Herodes Ático. El punto cierto que muchos pensaban que Herodes Ático podría, no lo hizo, pero hubiera podido financiar a Avidio Casio. Los cristianos todos sabemos que Marco Aurelio no le dedicaba palabras muy, muy buenas, digamos, al contrario de Trajano, Adriano, Antonino Pío, que tuvieron una política de tolerancia. Y los judíos, ¿cierto?, también no tenían mucha cercanía. Por otro lado, también tenemos un problema con la presencia de orientales en la corte. Recordemos que Avidio Casio era uno de los sirios importantes, pero el otro era Claudio Tiberio Pompeyano, casado con
con la hija, ¿cierto?, de Marco Aurelio, que a su vez era la esposa de Lucio Vero, y cuando muere la casa de inmediato con este Sirio, por tanto, que no era del gusto ni de la hija de Marco Aurelio, ni de Faustina, entonces también había un problema ahí. Y por último también había un grupo muy grande de hombres de armas, los viri militares, ¿no?, que estaban en desacuerdo con muchas de las políticas expansivas de Marco porque condenaban al imperio, ¿cierto?, a un gasto. La verdad es que más que centrarnos en el hecho, me interesaba nombrar las causas de cómo muchos de todo este conjunto podían generar problemas de inestabilidad e ingobernabilidad en el Imperio Romano, pero también todas estas cuestiones se traducen en un fenómeno que es una rebelión, pero la rebelión no tiene nada de éxito, ¿ya? La rebelión es aceptada en Egipto, Calvicio Rufo, ¿cierto?, el prefecto de Egipto, hace un decreto, después Marco los va a perdonar. Finalmente, ha habido casos de asesinado, se le manda su cabeza a Marco y Marco quema los papeles, no desea intervenir en el tema y se muestra clemente. De hecho, no persiguen a los hijos, es cómodo los que los va a matar, y así, digamos, ¿ya? Pero lo que me interesaba era mencionar un hecho de ingobernabilidad, ¿cierto?, como lo había mencionado al inicio. Por último, esta cita, después vamos a las conclusiones, ¿no? Me interesa este texto de Dion Casio, dice: un complot se ha realizado en contra mía por un amigo muy cercano. De hecho, Dion Casio era cercanísimo al emperador. Y me he visto forzado a entrar en un conflicto contra mi voluntad, aunque no he hecho nada equivocado o malo. Nuevamente esta idea de contraposición de bien-mal. Dion Casio es probable que haya tenido acceso a este discurso, en las actas del Senado, muy cercano en época. ¿Qué virtud, qué amistad se considerará segura en lo sucesivo después de esta experiencia mía? ¿No ha perecido la fe, la esperanza confiada? Ahora, si el peligro fuera solo mío, yo no habría considerado el asunto, porque presumo que no nací para ser inmortal. De hecho, uno de los motivos también que podrían haber dado origen a la rebelión de Didio Casio es el constante deseo de Marco Aurelio por la muerte, por morirse, por decirlo así, por llegar a la muerte. De hecho, si ustedes ven sus meditaciones, si bien son textos claves para el estoicismo, ¿cierto?, más tardío, y también algunos hoy día lo leen casi como guía, como una guía espiritual, por llamarlo de algún modo. Si ustedes lo ven, las ¿cierto?, clamar tanto al suicidio, a su muerte, son constantes. O sea, no creo que ha habido caso y haya conocido el texto, pero a lo mejor si Marcos se expresaba así, daba la sensación de que quería morirse. O sea, ¿quién quería tener por líder un imperio que estaba luchando en su frontera, enfrentado a la peste antonina, entre otros tantos factores de inestabilidad, que él quería gobernar? ¿Ya? Entonces, ese también es un peligro. Pero como ha habido, perdón, prosigo el texto, después de este paréntesis, pero como ha habido una asociación pública y la guerra nos toca a todos por igual, si hubiera sido posible invitar, y aquí remarco esto, si hubiera sido posible invitar a Didio Casio aquí para debatir ante ustedes y el Senado, debatir, ¿qué debatir? Las materias y asuntos. Y la materia y asuntos lo más probable es que haya sido el tema de las guerras constantes en el Imperio Romano que no se estaban acabando y estaban drenando recursos materiales. Hay una crisis económica enorme, y bueno, y sin contar la mortandad, la peste negra, mató, se cree, entre el 10 al 15% de la población del imperio. Estamos hablando de 4 o 5 millones. Más grave inclusive que el coronavirus en nuestra sociedad actual, para que más o menos ustedes tengan esa magnitud. Yo, con mucho gusto, le hubiera cedido el poder supremo a él sin combate si esto hubiera producido un bien para el Estado. Es decir, la rebelión de Didio Casio es un conflicto en el fondo por la política exterior del imperio y cómo eso genera inestabilidad. Y por último, bueno, la época antonina entonces, si bien es una época de estabilidad en general, hay ciertos hechos que provocan inestabilidad. Analizamos dos. Esa nueva gobernabilidad o política, ¿cierto?, va a provenir de un mayor esfuerzo centralizador del Estado, a partir de nuevos principios ideológicos que se han esbozado al inicio, una refundación y reestructuración de la ideología romana. Entonces eso nos permite contraponer los buenos antoninos con los malos Julio Claudio. Los buenos antoninos, ninguno muere asesinado, todos los Julio Claudios mueren asesinados, ¿ya? Entonces la historiografía romana también ha creado un rol moral sobre eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el siglo I y II? Es que las amenazas de ingobernabilidad no tienen éxito, en el primero sí, en el segundo no, y se desplazan desde el interior al exterior al Imperio Romano. Es decir, en Julio Claudio todo está centrado en Roma, en el siglo II salen de Roma. Adriano está afuera, está en Siria, a cargo del ejército cuando es su revuelta. Ha habido casos, ¿cierto?, viene de Oriente, que ya había sufrido la revuelta judía, problemas con Antonino Pío, es decir,
hay desplazamiento de los círculos de poder que van a generar futuros problemas en el siglo III. Es decir, el siglo II, por más que es una época de inestabilidad, adelanta lo que va a venir en el siglo III. Por eso es una época, ¿cierto?, de cambio continuo. Ahora hay un quiebre Occidente y Oriente que va a estar muy presente de aquí en adelante. La dinastía de los Severos, cuando lleguen, más que africana, como dice el título del libro de Birley, ¿cierto? Septimio Severo, el emperador africano, es sobre todo una dinastía sobre todo oriental, ¿ya? Obviamente hay entre comillas, un clan africano, pero en Oriente, con las mujeres de la dinastía de los Severos, no. Julia Mesa, Julia Mamea, Yola Domna, sobre todo, ¿cierto? Hay un quiebre ahí. Y esa administración geopolítica del imperio se empieza a fragmentar con la revuelta de Videocasio, porque hay intereses mucho más grandes, fuertes en esa parte del imperio en contraposición a la parte latina. Fracasa Videocasio, pero el imperio ya estaba experimentando con el gobierno de dos emperadores, que va a ser algo que después para nosotros va a ser casi normal. Uno en Oriente y otro en Occidente. Primero fue Lucio Vero, muere en 169, que se oponía a las campañas, y después llega Videocasio, no como emperador, pero sí con un poder que no había tenido nadie más antes en la historia romana, desde la época de Augusto. Por tanto, la transición no es solo una cuestión del gobernante de turno, sino que también es un poder que se va a ir expresando geográficamente y va a generar mucha más inestabilidad. Así que eso, y muchas gracias por escuchar. Agradecemos, Andrés, por tu excelente exposición. Abro la palabra para unas breves preguntas. Estamos en el tiempo, que ya viene el doctor Nieto, pero unas preguntas y un comentario que pueda haber a esta presentación que ha hecho el doctor Andrés Sáez. No sé, por favor, si alguien quiere. Andrés, ¿podrías bajar un poco la Sí, pantalla para ahí poder estamos. ver ahí a los que están, los que quieren preguntar? No sé si alguien quiere hacer algún comentario para la exposición. Y Yo quisiera hacer una pregunta. Benjamín, sí, por supuesto. Me interesa mucho el tema de hasta qué punto, digamos, hasta qué punto es un factor el ingreso vía el ejército de, digamos, otros sectores, en términos como culturales, ya sea del norte de África o del sur de España, como, digamos, como un factor de ingobernabilidad o un factor de gobernabilidad. ¿Cómo, o ambos? ¿Cómo considerar ese ingreso por esa vía en particular? Mira, ahora hay que poner mucho ojo, porque en el fondo cuando hablamos de que ingresan hispanos, o ingresan galos, o ingresan germanos, en el fondo estamos hablando de que son romanizados totalmente. O sea, hablan latín, no muy bien visto, pero ahora se genera un quiebre cultural, porque de hecho, cuando nosotros vamos a la historia augusta y escuchamos, por ejemplo, cómo se refieren a Adriano hay dos como chismes que hicieron correr de él, por ejemplo, en su época. Uno era tratarlo como de grieguecillo, porque le gustaba más el griego que el latín, entonces le decían el graeculus, así como el grieguecillo, así como, ¿quién viene ahí el grieguecillo? Así como, en buen chileno, digamos, agarrándolo para el deseo, digamos. Esa es una forma, como ahí viene el grieguecillo del emperador Trajano. Y la otra fórmula era que tenía un acento muy raro, para referirse que él hablaba como latín, como que venía de otro lado, digamos, como que, bueno, lo que nos pasa a todos nosotros de repente cuando interactuamos con personas que hablan el castellano y vienen de otra parte, ¿no? Lo hablan distinto, de todos los que vienen de Argentina, de España, cada uno tiene sus lógicas regionales. Entonces hay esas dos formas. Entonces hay un problema también cultural. Y también hay otro hecho, después de esto paso al tiro al ejército, para explicarlo. En Tácito, perdón, no, en Plinio, en una conversación con Tácito, en uno de intercambio epistolar, Tácito le relata a Plinio una anécdota. La anécdota dice que están viendo unos juegos en el anfiteatro Flavio, en el Coliseo, y se ponen a hablar dos senadores. Uno era Tácito y el otro no. Entonces el senador le dice algo así, oye, ¿de dónde eres? Porque tu acento es como raro. Y ahí Tácito le dice, yo soy Tácito. Y el otro senador le responde así como, ah, tú eres el historiador de Roma. Al final como que cambia el tema, se dio cuenta como le había embarrado. Entonces, hay una integración, pero en el fondo lo que va a empezar a pasar con el ejército es que cuando empiezan a ingresar nuevos soldados, el ejército se provincializa
y también se instala en las provincias. La provincialización, en cambio, se instala, y cuando se instala, vive ahí. Digamos, instalar en el sentido que hace el espacio suyo, el espacio geográfico lo transforma en suyo. Entonces, por ejemplo, muchas ciudades que eran antiguos como mini campamentos donde venían las mujeres, los vendedores, que iban con los soldados de un lugar a otro, y que en el siglo I se mueven mucho, en el siglo II esos se instalan. Y, por ejemplo, nombrar un solo caso. Una ciudad que se forma de esa forma, por ejemplo, Vindobona, la actual Viena, ¿ya? Que afuera estaba Carnuntum, que era donde estaban las legiones, una legión, por ejemplo, y afuera, de hecho, ya pueden visitar las ruinas de Carnuntum, y hay dos ciudades, un Carnuntum militar y un Carnuntum civil, por decirlo así. O León, en España actual, lo mismo. Entonces, esa cuestión empieza, en el fondo, el ejército, empiezan a entrar nuevos actores romanizados, y por otro lado, en muchos casos de crisis, se concede la ciudadanía rápidamente para que puedan ingresar a las legiones. Y eso se ha identificado también en Egipto y en Panonia y Dacia, en ese sector. Entonces, por ejemplo, realmente tenemos, por ejemplo, hay un latérculi de la época de Severo, que, por ejemplo, dice, todos se llaman Marco Aurelio. Todos, o sea, tenía una lista de 10 de, qué sé yo, 30 reclutas que acaban de jubilar, y todos son Marco Aurelio algo. Entonces el ejército empieza a ser un fenómeno de romanización, y por tanto el antiguo pueblo que siempre estaba en Roma, la plebe, esa plebe ya no es solamente la romana, es la de todo el mundo romano, la del Orbis Terrarum. Y eso claramente genera problemas porque antes de Marco Aurelio muchos gobernadores eran enviados a gobernar provincias donde eran originarios. Y por tanto no ocupaban esos contactos locales para beneficiarse políticamente. ¿Y eso con quién explota? Justamente con el caso que nombré yo, que ha habido Casio. Entonces hay un fenómeno de integración y de ampliación. De hecho, muchas monedas, y con esto termino, decretan así como la ampliación de la ciudadanía romana. ¿Cierto? Monedas de Antonino Pío principalmente. ¿Ya? Entonces, claro, la romanización empieza a afectar, y esos grupos empiezan a crearse nuevos grupos de poder. Y por eso algunos hablan del clan hispano, del clan africano, del clan oriental, y muchos de ellos empiezan a meter gente de su origen en los cargos. Atilio Oceano, por ejemplo, que haya sido preceptor de Adriano, y otros y así. Vale, gracias. Muchas gracias, Andrés y Benjamín, por la consulta. Yo creo que estamos en la hora. Las preguntas que existan se podrán hacer más adelante en otra instancia, quizás directamente al profesor Sáez. Doy entonces la palabra y voy a presentar al segundo expositor de esta tercera mesa del día miércoles, que es el doctor Daniel Nieto. El doctor Daniel Nieto participa por primera vez en estas actividades de HEIMA como expositor, y le damos la bienvenida por eso. Es doctor en Historia por nuestra universidad, por la Católica del Paraíso, y actualmente es profesor y director de la carrera de Historia de la Universidad Andrés Bello. Hace unas semanas se adjudicó un proyecto de Fondes, y eso también es una gran felicidad para quienes nos dedicamos a la historia antigua, que otro investigador en Chile se dedique a los temas, ¿no? Y el doctor Nieto va a presentar una ponencia titulada Crisis social y debate político en Roma, la res pública de Cicerón y de Salustio. Por favor, Daniel. Muchas gracias, Paulo. Comparto la pantalla para el PPT, ¿o no? Sí. Perfecto. ¿Se ve bien o no? Sí, súper. Perfecto. Bueno, primero, antes de empezar, muchas gracias, Paulo, por la presentación y bueno, por haberme invitado en realidad a HEIMA y a todos los que están escuchando. Lo que quiero hacer hoy día es básicamente abordar el último siglo republicano y poner un poco en una comparativa dos modelos o dos discusiones que son políticas, pero que finalmente tienen que ver con la configuración social y con un modo de entender la romanidad, ¿no? En el mundo romano, como veremos en algún instante, no se puede pensar la esfera de la cultura sin considerar la esfera de la política.
Y lo que voy a intentar hacer es poner una suerte de debate ficticio, porque nunca Cicerón y Salustio hicieron el debate que voy a presentar, pero sus ideas en general, bueno, estuvieron en el mismo periodo, hubo discusiones entre ellos en otras instancias también, y fueron enemigos en la esfera política, ¿no? La presentación básicamente va a tener tres partes. La primera la pensé un poquitito de 2-3 minutitos, una puesta en contexto, pensando un poco en los estudiantes, y luego voy a presentar brevemente el modelo de Cicerón y después el modelo de Salustio. El modelo de Cicerón, sus reflexiones políticas, jurídicas, filosóficas e identitarias han sido profundamente abordadas por la historiografía, principalmente por la línea de la corriente de la etnicidad, quien ha centrado su imagen o sus estudios principalmente en la imagen que Cicerón va construyendo a través de la categorización que ofrece sobre los distintos pueblos que están asentados en Italia, ¿no? Hay estudios muy importantes como los de Emma Dench, por ejemplo, o Catherine Steele, pero no me voy a detener en eso porque básicamente quiero poner un poco en conocimiento general el modelo de Cicerón, que es el más conocido, y luego quiero profundizar en el de Salustio. El de Salustio es el menos conocido porque, a pesar de que es un historiador sumamente relevante de la crisis de la República, no ha estado tan presente en los debates sobre la mirada de la romanidad o del ser romano, asociado por supuesto a la crisis. En términos muy generales, hay que entender que cuando hablemos de la República Romana, estamos abordando no solo un ámbito institucional, jurídico y político, sino principalmente toda una forma de organización social que asume desde la misma fundación de Roma, en realidad, un conjunto de jerarquías, de alianzas sociales, que van a ir estableciendo una forma de vida. Por supuesto que la República, propiamente tal, le subyace una ideología que tiene que ver con una serie de principios y fundamentos que la sustentan. Me refiero principalmente a conceptos como la libertas, que es aquella que se va a entender como el bien común, aquello que la República va a proteger y a lo que va a propender, obviamente, y por supuesto otros elementos asociados a la misma, como por ejemplo la auctoritas, propia de quienes ostentan ciertas magistraturas, y además de eso el mos maiorum, vale decir este cuerpo moral que debería regir y categorizar los marcos, digámoslo así, de lo permitido y lo prohibido en términos del comportamiento de los romanos. En términos muy generales, toda esta noción de cultura política, como ha sido muy estudiada por Holkerskamp, básicamente va a ir construyendo o va a ir generando unas nociones de lo que significaba la comunidad romana y, por supuesto, lo que implicaba la membresía a esa misma comunidad, que implicaba participar de ella. En el mundo romano, la civitas presupone al individuo, ¿no? Por lo tanto, la participación de la comunidad resulta fundamental en las definiciones del ser romano. Y durante el periodo republicano, en términos muy generales, la categoría de pertenencia, que no solo implicaba el formar parte de un cuerpo político, sino además el reconocimiento que él, llamémosle Estado, o la República, o esta entidad, otorgaba a sus miembros, era la civitas, era la ciudadanía. Ser ciudadano implicaba asumir un conjunto de reglas, un conjunto de normas de manera implícita, pero implicaba asumir todo este conjunto de marcos de lo permitido, lo prohibido y por supuesto los valores que subyacen a toda esta construcción sociopolítica. Precisamente estos son los elementos clave que van a entrar en controversia en el siglo I a.C., momento en el que las transformaciones que había sufrido Roma durante el siglo III, II, que van a decantar en el primero, van a llevar a una profunda crisis de la comunidad y, por supuesto, una profunda crisis de este ser romano o lo que podríamos denominar de una identidad romana. Hay que entender esto, por supuesto, en un contexto muy general, que tiene que ver con que desde el siglo III, a partir del imperialismo romano, a partir de la Segunda Guerra Púnica, de la primera en realidad, vamos a encontrar que Roma comienza una expansión por el Mediterráneo, primero occidental y luego oriental, que van a ir integrando a distintos individuos, distintas comunidades en Roma y
primero en la península itálica y luego ya en el Mediterráneo, vamos a ir viendo unas transformaciones de la composición social de Roma. Y esa composición social comienza a poner en entredicho un modelo republicano de carácter oligárquico que había sido pensado para una comunidad por completo diferente, no solo en términos de su tamaño, sino también en términos de su composición incluso cultural. Asimismo, esta expansión va a ir implicando algunas transformaciones en el ámbito cultural, pensando, por ejemplo, y ya que lo han abordado ayer, la integración o la conquista de los reinos helenísticos. La cultura helenística va a comenzar a influir en Roma, lo que implicará una serie de cambios en ámbitos conceptuales, ámbitos filosóficos, etc., ¿no? Y finalmente, un elemento clave que va a decantar también esta crisis y poner en jaque los modelos tradicionales, tienen que ver con el velum sociale, es decir, esta guerra que los romanos tienen con sus aliados itálicos, quienes comienzan a exigir la ciudadanía. Y aquí el debate es muy profundo, ¿no? El por qué la exigen. Probablemente hay cierta intención, ¿no?, de formar parte y de ser reconocido culturalmente, pero por otro lado, además hay una serie de beneficios jurídicos, políticos, económicos, etcétera, asociados a la ciudadanía romana. En definitiva, todas estas transformaciones y conflictos van a ir llevando a una inestabilidad que desde mediados del siglo II van a ir decantando en momentos, digamos así, de álgida crisis que van a ir poniendo en entredicho y van a ir inestabilizando, por decirlo de alguna manera, este sistema político republicano y, por supuesto, junto con ello, aquellas definiciones que propias de este sistema, en el marco, me refiero, intelectual y en el marco ideológico, dejan de tener sentido frente a una realidad romana que ha cambiado por completo. La gran crisis que se produce en Roma dice relación con la tergiversación y la vulneración de este comportamiento esperado al ciudadano, y en esto realmente hay una coincidencia entre Cicerón y Salustio. Aquí les puse algunos fragmentos, solo voy a marcar lo que está en negrito, como hizo Andrés. Y Cicerón nos va a decir en su De Officis: solo han quedado en pie hoy las paredes de Roma. La república ya se perdió enteramente. Allí el sentido de crisis profunda y crisis total que nos plantea Cicerón evidencia no solo la ruptura jurídico-política, sino además la ruptura de todo lo que implica a esta institucionalidad. Y Salustio no queda atrás con la descripción, donde nos plantea que en su época se llama a alguien bueno o mal ciudadano, no en virtud de los méritos contraídos para con el Estado. Esta frase es fundamental porque obviamente nos refleja el problema del bien común, el problema de la grandeza de Roma, pero entendida también como el sustento de la libertad, ¿no? Dice, todo el mundo estaba por igual corrompido, ¿no? Ahí está obviamente la gran sentencia de Salustio, que obviamente nos pone en conocimiento esta situación. Básicamente, a pesar de que Cicerón y Salustio son enemigos en la esfera política, tienen plena claridad del conflicto, del problema, de la crisis, y por supuesto nos van a poner en evidencia a lo largo de sus obras a una suerte de catálogo de ciudadanos que reflejan un mal comportamiento y que muestran cómo hay no solo una transgresión del marco moral, sino que además se va poniendo en tela de juicio cómo la institucionalidad que está revestida de esta moralidad y de estos principios y valores comienza a ser cuestionada. En definitiva, vemos que hay una crisis del ser común, del bien común, hay una crisis de Roma en términos institucionales que en definitiva va a afectar directamente la propia romanidad, el ser romano. Cicerón también en su De República nos va a entregar algunas claves para entender este proceso y nos va a entender o nos va a poner en conocimiento cómo la moralidad tradicional, ¿no?, de los romanos es la que funda o la que sustenta la república, y por supuesto la gran pregunta o la gran crítica que hace de su tiempo, dice: ¿qué queda de aquellas costumbres? Por nuestras culpas seguimos hablando de república cuando hace ya mucho tiempo que la hemos perdido. Aquí está en el fondo esta sentencia bastante definitiva. Más allá de estos detalles, es interesante ver cómo Cicerón no solo ofrece una reflexión desde el punto de vista institucional y jurídico, que ha sido la más analizada, sino también desde el punto de vista de una perspectiva filosófica.
él en sus obras de República y en las leyes también nos va a entregar una reflexión que va desde lo teórico hacia lo práctico. Y en esta, por supuesto, en estas obras, además de que va a definir la república, entendida como esta gestión política que afecta al pueblo, y nos va además plantear cuáles son las definiciones del populus, el elemento jurídico cómo es relevante allí, no solo por el lazo y el beneficio que permite la ley, sino además cómo se ajusta esta misma a la naturaleza humana, a la naturaleza gregaria y a la racionalidad propia del alma, que finalmente deciden congregarse en función de estas leyes para la búsqueda de este bien común y el sustento del mismo. Además de eso, Cicerón nos va a abordar los diversos modelos políticos, los diversos modelos en los que puede expresarse la república, y por supuesto él propone el modelo mixto como el más importante, cuestión que ya había planteado antes Polibio, y ahí hay una suerte de diálogo con la propuesta polibiana, ¿no? Prácticamente lo más relevante del planteamiento de Cicerón que quiero plantear ahora dice relación con el modelo político que él presenta. Cicerón es un tradicionalista, y como un tradicionalista no tiene ningún interés en cambiar los sistemas políticos. Es consciente de la crisis, es consciente de la transformación social que hay en Roma, pero para él no existe otro modo de política que no sea la república aristocrática o la república oligárquica, ¿no? Esto es muy interesante porque a pesar de que él es un hombre nuevo, a pesar de que es criticado justamente y mal mirado incluso por ser un hombre nuevo. Además, hay que considerar que él está del lado de la facción optimate, tradicional, conservadora. Es bien interesante ver cómo sus orígenes itálicos y esta crítica que se le hace no afectan en que él ostente una postura optimate y, por supuesto, conservadora, tradicional. ¿Por qué manifiesta esta postura? Básicamente hay que entenderla desde dos cuestiones clave, ¿no? La primera es que para Cicerón el modelo político y el ejercicio político más bien no solo se condice, y aquí hay una contradicción en sus planteamientos en alguna medida, pero no solo se condice con el ejercicio de lo mejor o de la equidad y de lo justo, sino que en ocasiones el político debe realizar lo que es necesario, ¿no? Esta es una sentencia que plantea a propósito de Pompeyo, ¿no? Pompeyo en un momento realizó lo que era necesario. Y realizar lo que es necesario implica, de alguna manera, tener un conocimiento, una capacidad para saber qué es lo que se debe hacer en el momento adecuado. Y esa sabiduría, ese conocimiento, finalmente se está refiriendo a la auctoritas, este saber socialmente reconocido que otorga a algunas magistraturas la capacidad para tomar decisiones sobre situaciones complejas, ¿no? Precisamente Cicerón concibe que es la aristocracia, es el Senado aquel que tiene la autoritas, y es una sentencia que plantea de manera clara en la República y dice el poder, ¿no? la potestad en el populus, más la autoritas en el Senado, ¿no? Y aquí en el fondo plantea esta sentencia donde la autoritas se establece, por supuesto, en una jerarquía superior, ¿no? Desde esta perspectiva, Cicerón plantea, o la propuesta de Cicerón dice relación con una renovación, perdón, con una reestructuración de la República, que en su momento estaba fracturada, volviendo a los modelos tradicionales, volviendo al modelo que él considera el más adecuado, ¿no? ¿Cuál es ese modelo? Básicamente el de la época de la República del siglo V a.C., aquella posterior a la Sequesio Plebis. Estamos hablando de Guerra Patricio Plebeya. Una vez que se ponen de acuerdo, una vez que aparecen las 12 tablas, que se crea el Tribunado de la Plebe, etc., ese es el momento que Cicerón concibe más relevante, porque es cuando se logra establecer la estabilidad, es cuando se logra el diálogo, el acuerdo entre patricios y plebeyos, y es lo que lleva a Roma, por supuesto, a la expansión y a la grandeza que se manifiesta durante la época del imperialismo. Este es más o menos el planteamiento de de Cicerón, y por supuesto uno de los ejes fundamentales tiene que ver con
una crítica permanente, ¿no?, a los populares, una mirada muy favorable sobre los optimates. Aquí en el proceso nos da una descripción de los populares y de los optimates, no la voy a leer, pero efectivamente se manifiesta una mirada muy negativa sobre los populares. Y finalmente nos aborda un tema que es fundamental para Cicerón, fundamental para la República y fundamental para la romanidad, y es el problema de la institucionalidad. Para Cicerón, las instituciones de Roma son fundamentales no solo porque otorgan un orden desde el punto de vista político o sociopolítico, sino principalmente porque a estas están inspiradas en la naturaleza humana, y además dicen relación con el ámbito de las costumbres y de las definiciones, ¿no?, de los romanos. Por eso nos dice en De República, ¿de dónde procede la piedad, la pietas, ¿no?, la observancia religiosa, el derecho común de los pueblos, la justicia, la lealtad? Pues de los que confirmaron lo que enseñan la doctrina. Estamos hablando de los patres conscripti, ¿no?, de estos, insisto, padres republicanos, ¿no?, posterior a la sequesio plebis, y básicamente nos dice los que lo hicieron con sus hábitos, ¿no? Ahí están finalmente el mos maiorum y los que lo sancionaron con sus leyes. Esto es muy interesante porque nos muestra una norma que no tiene que ver necesariamente con la norma escrita o con la norma jurídica, sino de una norma social que se transforma en ley en la medida en que se legitima sociopolíticamente y se legitima además a través de la memoria, a través de la historia. En definitiva, para Cicerón, la institucionalidad que va a representar la ciudadanía y por supuesto el ser romano está revistiendo la misma digamos así, legitimidad del propio Cicerón. Cicerón, básicamente, a través de sus textos, va legitimando su propia condición de romano, a pesar de que es un itálico muy criticado en su época, y para ello la institucionalidad, y en particular la ciudadanía, le resulta de primera utilidad. Precisamente por eso, en referencia a los municipios, nos va a decir que estos tienen dos patrias, una de naturaleza y otra de la ciudadanía. Y luego advierte, es preciso que esté por encima de nuestro cariño aquello de la que deriva el nombre de la República y de todo el Estado. Por ella debemos morir y a ella debemos entregarnos por entero y en ella debemos poner y casi consagrar todo lo nuestro. Es decir, aquí lo que interesa es la ciudadanía porque finalmente es la que nos define como romanos. Más allá de nuestras diferencias locales, más allá de nuestras particularidades, hay un elemento que subyace, que unifica, que es de carácter convergente y por supuesto simbólico porque representa el ser romano en cualquier lugar y por supuesto, lo más importante, es que se trata de un reconocimiento que la propia comunidad otorga a quien forma parte de esta sociedad y por supuesto se trata de una suerte de membresía. Esta es la visión de Cicerón más tradicional, o es la visión que en general existe sobre el ámbito identitario que se asocia, como les digo, al político jurídico. ¿Qué es lo que pasa con Salustio? ¿Cuál es la mirada de Salustio? Bueno, la primera mirada que hay que advertir sobre Salustio, y esta es una frase que no digo yo, sino lo dice Claude Moity, que tiene que ver con Salustio es un tradicionalista, al igual que Cicerón, están de acuerdo con la tradición, incluso están de acuerdo con el momento en el que hay que observar el mos maiorum, pero es un crítico de la tradición desde la propia tradición. Es decir, desde la tradición más primigenia, va a criticar a la propia tradición republicana, que en el fondo es la de su tiempo, ¿no? Y a partir de los conceptos fundantes de la república, a través de estos elementos propios de la ideología y de la institucionalidad, Salustio, a través de sus tres obras de legítima autoría, la Conjuración de Catilina, la Guerra de Yugurta y las Historias, nos va a ir ofreciendo un catálogo de la crisis romana que nos va a permitir entender una crisis de carácter total, una crisis que finalmente evidencia la ruptura, el término prácticamente de la República y junto con ello de la romanidad. Esta es una cuestión bien interesante porque la vamos a ver en diversas categorías. La primera, que yo les he puesto acá, no podemos detenernos en cada una, pero sí voy a mencionar algunos detalles menores. La primera tiene que ver con un conjunto de situaciones que evidencian la pérdida del bien común. En el fondo, los ciudadanos actúan por beneficio personal y ya no por el bien de la comunidad, lo que por supuesto pone en peligro la libertas, no solo en términos personales por los conflictos internos de Roma, sino incluso porque se queda débil frente a posibles instancias extranjeras, como va a ir demostrando Salustio, por ejemplo, con la guerra de Yugurta.
Vamos a ver en segundo lugar un elemento clave que tiene que ver, o un momento clave más bien, de esta crisis moral que dice relación con la destrucción de Cartago, porque con la destrucción de Cartago en la Tercera Guerra Púnica se pierde el metus hostilis, el metus punicus en este caso, ¿no? Este temor al enemigo que lograba congregar, que lograba establecer una unión de los ciudadanos para enfrentar al enemigo, se pierde y por lo tanto comienza a haber una serie de rencillas internas, es lo que nos dice Salustio, y comienza a aparecer la crisis. Por supuesto, al poco tiempo de ello, aparece la intervención de los gracos, que obviamente va a causar otra crisis ya de carácter incluso institucional, no se vulnera el derecho, pero sí se lo manipula, ¿no? Se utilizan subterfugios y a propósito de eso ya comienzan a ocurrir muertes, comienzan a ocurrir asesinatos, etc., ¿no? Luego de eso nos va a hablar sobre la dictadura de Sila, que se trata de un punto de inflexión entre una república que viene en decadencia y otra que ya se plantea en un quiebre definitivo. Hay además una crisis incluso que nos muestra en el mundo privado, donde es muy interesante. La mujer incluso asume en su obra un rol allí para mostrar esta crisis del mundo privado, que finalmente está mostrando una crisis que ha afectado a la totalidad y no solo al ámbito institucional. Y por supuesto, probablemente una de las más importantes dice relación con la crisis de la auctoritas. La auctoritas, que es uno de los principios y fundamentos de la república y que por supuesto debería revestir a las magistraturas y evidenciarse en el comportamiento de los ciudadanos. Aquí, por supuesto, nos plantea desde aquellos tiempos cuantos perturbaron el Estado con hermosos conceptos, los unos como defendiendo los derechos del pueblo, los otros para robustecer al máximo la autoridad del Senado, cada cual peleaba por su propio poder, fingiendo el bien público. Ahí hay una frase notable, ¿no? Tales individuos no conocían mesura ni límite en su agresividad. Ambos bandos explotaban la victoria con saña. Se está refiriendo a optimates y a populares que, en definitiva, son criticados por igual por Salustio, a pesar de que él tiene una inclinación pro-popular. No podemos hablar de un popular propiamente tal, porque igualmente critica a optimates y a populares. En el fondo, su obra es de carácter muy representativo, su obra es muy simbólica. En definitiva, más allá de que critique a unos u a otros, nos muestra una crisis total que se evidencia justamente en el comportamiento de ciudadanos que ya no se comportan como deberían. Aquí les puse una breve síntesis, es una tabla que muestra. Esto es una configuración de las tres obras, como les digo. Básicamente nos va a ir mostrando una serie de fases, de procesos mediante los cuales la República va a ir cada vez en mayor deterioro, cada vez en mayor decadencia y finalmente en su quiebre y su crisis total. Vamos a ver una primera etapa de decadencia inicial, finalmente una segunda de decadencia generalizada, tanto de la República como de la romanidad, que son cuestiones que no se pueden entender, no se pueden escindir. Y vamos a ver que aquí hay algunas épocas clave, ¿no? De las reformas gracanas, la guerra de Yugurta, la dictadura de Sila y la conjuración de Catilina, que finalmente es el corolario de lo que será esta crisis republicana, momento en el que un miembro de la comunidad actúa contra los propios fundamentos de la comunidad. Cuando Catilina se revela y plantea la conjuración, no es solo un ataque de Catilina o de un ciudadano a los romanos, sino que es un ataque a los mismos fundamentos, a lo que sustentaba la república misma. Eso al menos es la visión de Salustio, ¿no? Y aquí creo que está lo más interesante, la propuesta más novedosa de Salustio. A diferencia de otros autores y particularmente a diferencia de Cicerón, cuando vemos a Salustio vamos a encontrar una mirada de la república, del modelo político, que no se condice con la de Cicerón. Salustio parece ser un poco más consciente de la necesidad de transformar el modelo político y para ello tiene plena claridad de que la romanidad ya no representa el ámbito político, jurídico, institucional de la ciudadanía, sino que nos plantea otras formas de aproximarse a la romanidad y para ello nos va a dar dos ejemplos clave y novedosos. En primer lugar, nos va a hablar de una posibilidad de destruir la romanidad. Incluso aquellos que eran ciudadanos propiamente tales, y en otros que no lo son, pueden destruir la romanidad. Esta es una cuestión bien interesante. Y por otro lado, nos va a dar la posibilidad de construir la romanidad. En esta situación de construcción de la romanidad es sumamente relevante
el hecho de que, a diferencia de Cicerón, Cicerón plantea la romanidad asociada a la ciudadanía. Por lo tanto, la ciudadanía y la romanidad implican un reconocimiento de Roma hacia los individuos. Precisamente eso es lo que Cicerón plantea en obras como el Proarchias, por ejemplo, donde advierte y argumenta, ¿no?, por qué hay que conceder la ciudadanía a un ciudadano que va a ser beneficioso para la República. Hay que reconocerlo como tal por una serie de motivos. En el caso de Salustio es interesante porque da vuelta al modelo y ya no interesa de que el Estado necesariamente me reconozca, sino que es el individuo el que puede construir a través de sus prácticas culturales la propia romanidad. Un individuo que no es, sin ser ciudadano, puede construir su propio ser romano. Les puse algunos ejemplos, no me puedo detener en ellos, pero comentarles que obviamente de la destrucción de la romanidad hay muchísimos ejemplos, como algunos que fuimos manifestando hace un momento, pero los que son icónicos, los más representativos son, por supuesto, el de Catilina, un ciudadano que, como les decía, mina los fundamentos de la República y ha eliminado, ha roto su romanidad, su ser romano. Es muy interesante, no lo puedo citar ahora, pero Salustio, cuando se refiere a Catilina, hay un momento en el que se refiere a él como un extranjero, ¿no?, como un peregrino finalmente, ¿no? Y esto tiene relación con una perspectiva que él plantea en el proemio de su obra y que nos va a hablar sobre los extranjeros extranjeros en tierra propia, ¿no? Un poco lo que nos está diciendo es que Catilina ya no es un romano, ¿no?, sino que es finalmente un extranjero, es un otro que ha roto, ha destruido su romanidad. El segundo caso es el de Yugurta. Yugurta, a pesar de que es un númida, es un africano, no tiene ciudadanía romana. Uno puede observar a través de su obra cómo su disposición espiritual incluso va desarrollando una romanidad, y son los propios romanos, por causa de la venalidad, de la corrupción, etcétera, los que terminan corrompiendo el espíritu y este ser romano de Yugurta, que termina mostrándose como una destrucción de la romanidad, tanto en África como en la propia Roma. Y finalmente hay varios otros ejemplos, yo quise ponerles alguno colectivo también, los otros son individuales. Por ejemplo, el discurso de Memio en la asamblea frente al pueblo les dice una serie de aspectos que uno puede evidenciar que son finalmente de una destrucción de la romanidad. Sin embargo, los casos que son más relevantes para nuestro análisis dicen relación con los de la construcción de la romanidad, y esta construcción se va a ejemplificar en varios episodios, pero hay tres que son icónicos, como son Julio César, que sin duda es un paradigma, un arquetipo de la romanidad para Salustio. En segundo lugar, Catón el Menor, y esta es una situación bien interesante porque Catón el Menor es un optimate, pero a través de Catón el Menor finalmente lo que hace Salustio es mostrarnos alegóricamente, ¿no?, alegóricamente nos muestra el pensamiento de Catón el Mayor, que finalmente es quien consagra, quien por primera vez escribe el Mos Maiorum, que también es un tradicionalista y es un itálico, que es lo más importante, y nos va a ir mostrando a través de Catón el Menor y una relación con Catón el Mayor, otro ejemplo de la construcción de la romanidad. Estos individuos son romanos propiamente tales, ¿no? Lo relevante que tienen es que nos muestran de alguna manera el camino para la construcción. Y el ejemplo que quiero presentarles de manera breve a continuación es el de los itálicos. Los itálicos son notables en la obra de Salustio, son muy relevantes y creo que es uno de los puntos más originales. Hay que considerar que la ciudadanía de los itálicos es reciente, la civitas optimo iure me estoy refiriendo, ¿no? Es reciente, es del año 90 o 89 a.C., y lo que nos va a escribir Salustio es un itálico, al igual que Cicerón, viene de provincia, ¿no?, de Amiterno, y Salustio básicamente cuando hable sobre los itálicos en sus obras, particularmente lo va a hacer en el Velum Jugurthinum. Y el Velum Jugurthinum, que la guerra de Yugurta está ahí entre el 111 y el 105 a.C., si mal no recuerdo, evidentemente es un momento en el que los itálicos aún no tienen la ciudadanía, es decir, no hay un reconocimiento del Estado hacia su ser romano. Y lo interesante que va a tener es que a través de múltiples participaciones y múltiples sentencias,
Salustio nos va a mostrar cómo los itálicos, a pesar de no tener la ciudadanía, no solo se comportan como ciudadanos propiamente tales, en otras palabras, no solo se comportan como romanos, sino que además la propia Roma reconoce esta romanidad o reconoce este vínculo entre itálicos como romanos propiamente tales y, por supuesto, la comunidad. Yo aquí básicamente les voy a hacer una síntesis, hay otros casos, pero quise poner los que me parecieron más representativos. Estas son intervenciones directas. Digo directas porque son explícitas, hay otras que son indirectas, ¿no? Y hay básicamente 5 intervenciones, 3 positivas y 2 que podríamos catalogar de negativas, aunque hay que observar con cierta precaución. ¿Cuáles son las intervenciones positivas? En primer lugar, cuando los itálicos apoyan a Adherbal, es decir, al hermano de Yugurta. Yugurta quiere matar a su hermano para hacerse con el poder de Numidia, y Adherbal solicita la ayuda a Roma. Numidia y Roma eran aliados, por lo tanto Roma debía proceder, Roma debía intervenir en esa situación, pero por supuesto en el Senado había una serie de retrasos producto de conveniencias, venalidades, corrupciones que no estaban interesadas en intervenir, y por supuesto eso dilató, digamos, la intervención de los romanos. En la persecución de Yugurta hacia Adherbal, lo que va a hacer Adherbal es que va a solicitar la ayuda a los romanos y van a ser los itálicos, los togatorum de África, que estaban en Numidia, los que apoyaron a Adherbal y los que evitaron que Yugurta matara a Adherbal. Esta puede parecer una cuestión menor, pero en realidad es sumamente relevante, porque se trata de un acto de justicia, ¿no? Lo que hacen los itálicos es lo que debía haber hecho Roma, en definitiva. Y Salustio obviamente reviste toda esta actuación de una connotación muy positiva, de una connotación muy ejemplar, ¿no? Y va adquiriendo entonces un tono muy pro-romano, pero que se manifiesta a través de los itálicos, que de todas maneras se refiere a ellos en la obra como togatorum, ¿no? O sea, como aquellos que visten la toga, que es propio de los romanos que están en las provincias, ¿no? En segundo lugar, hay una negociación que desarrolla, a propósito de estos conflictos, hay una negociación que desarrollan los itálicos mediando entre Adherbal y Yugurta. Aquí hay una cuestión clave, porque el Senado romano no solo reconoce que el tratado, o la negociación más bien, porque no hay un tratado, pero sí la negociación que se establece entre los itálicos representando a Adherbal, ¿no? y Yugurta, la reconoce como legítima. Y no solo la reconoce como legítima, sino que además el Senado termina continuando con estas negociaciones. Hay que anteceder a ello incluso que el Senado había enviado una embajada senatorial para negociar con Yugurta. Yugurta no negoció con ellos y finalmente son los itálicos los que lo logran. Esto es sumamente relevante porque en términos, no solo en términos simbólicos, sino que en términos incluso jurídicos. Se trata de un ejercicio de política exterior que está en manos del Senado, pero en este caso lo vemos en manos de itálicos. O sea, se trata de una representación romana fuera de Roma, en África, que va a ser reconocida luego por el Senado y que además de eso va a ser continuada. Se trata de otro episodio del que Salustio saca lustre. Voy avanzando rápido con esto para ir terminando. Vemos finalmente otro episodio que ya tiene que ver probablemente más con una cuestión simbólica y que se asocia con la virtus, que se asocia con la virtus en el sentido de la valentía. Eso, hay una discusión muy grande respecto de la virtus, no nos vamos a meter allí ahora, pero en su noción, ¿no?, de la valentía, de este arrojo, que se va a ver principalmente cuando todos los itálicos mueren, menos uno, pero todos los itálicos mueren por un asedio de Yugurta en Cirta, que por supuesto viola el tratado, ¿no? O sea, allí hay toda una connotación, además, muy relevante desde el punto de vista del derecho internacional, digámoslo así, revestido, como decía el profesor Bonocora ayer, de toda una connotación sagrada, y por supuesto esta violencia o esta violación más bien de este acuerdo momentáneo, aunque fuera, obviamente va a tener repercusiones después incluso desde el punto de vista cosmológico, cósmico, si uno quiere, ¿no? Bueno, esas son las intervenciones positivas. Y finalmente solo mencionar las negativas. Las negativas
si bien aparecen, Salustio es muy cauto y a través de subterfugios o de precisiones nos da cuenta de un interés por aminorar la visión negativa de los itálicos o por reflejar que no se trata de la colectividad en su conjunto. El primer caso dice relación con que estos romanos que estaban en el Senado y que estaban dilatando la intervención en Numidia, precisamente por conveniencias principalmente económicas, habían sido apoyados supuestamente por un grupo de latinos y de itálicos. Y justamente dentro de la explicación que nos ofrece Salustio, él dice que este grupo fue apoyado por individuos de la gente latina y de los aliados itálicos. En latín aquí, per homines nominis latini et socios italicos. Hay una, digamos, expresión que puede ser menor, pero que plantea homines nominis. Y cuando plantea homines nominis, en el fondo lo que está haciendo, si consideramos toda la otra atmósfera en la que están los itálicos en su obra, y este ánimo además positivo hacia ellos, de alguna manera homines nominis está intentando señalar que son unos individuos, unos pocos, es solo un grupo de los latinos y de los socios itálicos los que están en esta posición negativa y no son la colectividad en su conjunto. Y esta idea se refuerza además cuando el único itálico que no fue asesinado por Yugurta tras el asedio en Cirta es Tito Turpilio Silano, quien si bien no pierde la vida, Salustio justamente lo cuestiona por ello y lo considera como un hombre reprochable, nefasto, y lo dice así textualmente, porque piensa que tiene algún tipo de trato con Yugurta. Bueno, estas son las intervenciones que más allá de los otros detalles, hay algunas intervenciones que son indirectas, por ejemplo, hacia Cicerón, las podemos comentar después si gustan, pero para ir terminando, básicamente nos van a ir mostrando un modelo de construcción de la romanidad que se refleja a través de las prácticas culturales, obviamente el hecho de haber asumido los valores, el hecho de haber asumido los principios de la república, los principios de la cultura, se van a reflejar en los actos. Aquí en el fondo, Salustio lo que hace es mostrarnos a itálicos que actúan como romanos, estos prácticamente son romanos, pero no tienen la ciudadanía. En definitiva, lo que está haciendo es legitimar el carácter romano de los itálicos en un momento de crisis, en un momento de inestabilidades. Para terminar, solo quiero comentarles qué es lo que podría plantearnos Salustio como una posible república. Él es plenamente consciente de que la república oligárquica ya es inepta frente a una Roma que ha cambiado. Por lo tanto, cree necesario adaptar, en función de todos estos ejemplos que hemos visto, uno podría desprender, ¿no?, una mirada sobre la adaptación de la república a la nueva realidad, ¿no? Y esta nueva adaptación dice relación con una amplitud de la ciudadanía y unas adaptaciones finalmente de la tradición, desde esta mirada, llamémoslo así, muy del siglo V, tal como lo había hecho Cicerón, muy de la época de los acuerdos, de la estabilidad que se había logrado a través del diálogo, ¿no?, entre principalmente los patricios y los plebeyos, entre el Senado y el Tribunado, en definitiva, ¿no? Y en su prólogo nos plantea una reflexión muy bonita, voy a leer nada más lo que está en negrito, dice: muchos mortales entregados al estómago y al sueño, aquí en el fondo está diciendo muchos que no cumplen con la normativa, con el mos maiorum, en el fondo que no siguen su parte racional, sino solo las pasiones del cuerpo, ¿no?, sin enseñanza e ignorantes, pasan la vida como viajeros en tierra extraña. Esta es la frase que yo les decía, viajeros en tierra extraña, la va a aplicar luego incluso al propio Catilina. Es decir, aquellos que abandonan esta tradición finalmente terminan por abandonar su propia romanidad y se transforman en extranjeros en su propia tierra, se transforman en peregrini en la propia Roma, ¿no? Dice finalmente: vive al cabo y goza de su aliento vital, el que, de su esencia en el fondo, el que absorto en alguna ocupación, busca que hablen de un hecho preclaro suyo o de una buena actividad. Hermoso es obrar bien por la República. Y aquí obviamente nos dice, obrar bien por la República implica no otra cosa que seguir este mos maiorum, respetar esta noción de la communitas y propender a este bien común. Pero va más allá del marco institucional, sino que se instala, pienso yo, en el marco de las prácticas culturales. Finalmente hay una mirada
similar a la de Cicerón, pero que transita por caminos diferentes. Solo para terminar, podríamos pensar que en ambos casos Cicerón y Salustio creen en la república. La diferencia es que Salustio cree en una república renovada, una república diferente que debe transformarse, y Cicerón cree en la república más conservadora, la república aristocrática. Ahora, no hay que observar en Salustio un tipo filantrópico ni un popular que está atendiendo a los intereses del pueblo. Salustio, como prácticamente todos los populares, lo que quieren es transformar el sistema político, porque ven que de otra manera van a colapsar, ¿no? Hay conciencia de que si no se viene el colapso, y si se viene el colapso se pierde el poder. Entonces, en definitiva, tiene un poco que ver con ese pragmatismo también, ¿no? Hay en ambos casos una adaptación de la tradición que por supuesto van a utilizar en función de sus propios intereses y en función de sus propias propuestas, ¿no? En el caso de Cicerón, una tradición que intenta recuperar de manera más intransigente, y en el caso de Salustio, una adaptación de la misma a sus propios tiempos. Hay, por lo tanto, en ambos casos hay una recuperación de la república que transita por caminos diferentes, pero que permite definir el ser romano, definir la romanidad, y en definitiva se trata en ambos casos de una autorrepresentación y de una legitimación de sí mismos y de los itálicos. En el caso de Cicerón, intenta legitimar su propia romanidad a partir de esta condición de ciudadano institucional, que en el fondo es la Roma misma me ha reconocido legítimamente como un romano, y en el caso de Salustio vemos que él plantea un modelo por completo distinto, porque se da vuelta y ya no es tan importante el reconocimiento cuanto la práctica cultural, que es finalmente la que transforma al individuo en romano. Muchas gracias. Agradecemos, profesor Nieto, su presentación muy específica en los temas, y me gustaría brindar ahora, estamos sobre el tiempo, pero un comentario o una pregunta que alguien quiera hacerle al profesor Nieto respecto a lo que acaba de presentar. No sé si abre la palabra. Si alguien quiere hacer una observación a lo recientemente dicho. Bien. Bueno, yo, para no, obviamente no, si alguien, yo me gustaría hacer simplemente un cierre de esta primera mesa, agradeciendo evidentemente al doctor Andrés Sáez y al doctor Daniel Nieto por este excelente trabajo que denota obviamente un largo camino de lectura, de investigación, también la temporalidad, el doctor Sáez trabajando desde el elemento imperial, esta noción que después le preguntaré por interno, la idea del estasis que aparece mencionada rápidamente en los textos griegos del mundo romano, y interesante cómo esta noción muy tacitidia, ¿no?, del capax imperi permea un poco el análisis, interesante, ¿no? Y eso es interesante ver cómo eso obviamente uno puede ir llevando adelante el elemento y el desgobierno, ¿no? Y del profesor Nieto creo que es fundamental, además, precisamente estos días con mi curso de primer año hemos estado trabajando estos temas realmente. De hecho, la última clase fue la dictadura de Sila, por tanto es muy interesante poder ver un análisis desde Salustio, que es precisamente uno de los autores más relevantes, ¿no? La primera monografía histórica de época romana que antecede a Tito Livio, y por tanto un autor que muestra un carácter también de una composición historiográfica tomando muchos elementos helénicos, y eso, aunque no lo dice, está presente en su obra, el pensamiento griego, ¿no? Y ese elemento, el discurso, el crear discursos, creo que es un elemento novedoso que no está en las otras obras anteriores, porque Polibio no es tan claro esa idea, pero sí no son tan desarrollados como los discursos que sí hace Salustio con Mario, con Yugurta, con Catelina, que son figuras relevantísimas en su obra. Así que agradezco al doctor Sáez, al doctor Nieto por estas intervenciones. Ya está grabada esta ponencia. Sí, perdón, Andrea. Solo que como acotación, que creo que es algo que nos quita como la plataforma, es que para el profesor que acaba de presentar y para todos los profesores, que creo que al final de cada presentación los aplausos son como que vienen de corazón desde todo. Así
Sí, hay una reacción Nos aquí quita como mucho puede el ser una video. cosa silenciosa, pero lamentablemente es el formato que tenemos. Claro, como para que todos sepan que de parte también de los alumnos y de todos nosotros, así como aplausos emocionales, así, con sus presentaciones. Bueno, Sí. bien, en honor al tiempo, vamos a tener que cerrar porque la siguiente mesa comienza a las 12 del día. Por tanto, dejamos hasta aquí esta mesa agradeciendo nuevamente al doctor Sá, al doctor Nieto por las excelentes presentaciones y obviamente si hay preguntas, si hay algo que no quedó claro, estará en instancia quizás por correo electrónico, buscaremos otras formas para poder comunicarnos, ¿no? Porque este formato impide lo que el elemento presencial habría podido hacer en el café, de conversar con los participantes, que es lo común que se hace en este tipo de actividades. Y bueno, es la contingencia y hay que hacerlo de esta forma. ¿Bien? Así que dejamos hasta aquí, saludamos a los participantes, agradeciendo sus presentaciones y nos vemos a las 12 del día con la mesa, la cuarta mesa de este workshop de Heima. Que tengan muy buenos días y nos vemos más tarde.